Sí, ya estamos en línea. Bueno, hola colegas y amigos, alumnos, todos los que nos están viendo el día de hoy. Soy la doctora Silvia Salas, delegada a la UFIL México. Les damos la bienvenida a la entrevista Horizonte Farmacéutico, realizada por la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos de México y por la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. El tema de hoy es muy acorde a que acaba de pasar el Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros que tenemos aquí presentes, a mis maestros que van a estar aquí con nosotros, a la maestra Karina, doctora, que también nos acompaña. Muchas felicidades. Y el nombre de hoy es ¿cómo influye el docente en la inserción laboral del farmacéutico? Un tema muy interesante. Para ello me voy a permitir presentarle a nuestros dos maestros, colaboradores que nos van a estar acompañando y que obviamente les agradezco de antemano. Es la, perdón, es la doctora Beatriz Bermúdez Camps. Ella es doctora en ciencias farmacéuticas con un máster en toxicología en la Universidad de La Habana. Es licenciada en ciencias farmacéuticas por la Universidad Oriente de Santiago de Cuba. Tiene el título de oro por profesor titular también de tiempo completo, nivel B, en el área de academia de la farmacia del Instituto de, perdón, tengo aquí. Ay, suele suceder, más cuando estamos en vivo. Una disculpa de antemano. Bueno, como les decía, ella es profesor de tiempo completo de la Academia de Farmacia del Instituto de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es profesor con reconocimiento a perfil deseable, miembro del SNIC, que es el Sistema de Investigadores Nacional, responsable de la Policlínica de la Atención Farmacéutica Integral en el Instituto de Salud. Es árbitro de varias revistas indexadas, ha participado en más de 60 proyectos relacionados con el área de farmacología, farmacovigilancia, farmacoeconomía, farmacoepidemiología y otras más. Ha publicado alrededor de 65 artículos científicos en revistas indexadas, 6 capítulos de libro. Tiene 33 años, está súper jovencita la doctora, en experiencia profesional, impartiendo clases, ¿sí?, de pregrado, posgrado, y dirigiendo pues tesis en licenciatura, maestría, doctorado y en especialidad médica. Tiene experiencia en el diseño y rediseño de programas educativos en la licenciatura, maestría, doctorado y diplomados. Asimismo, es miembro de múltiples organizaciones, entre ellas el Cuerpo Académico de Farmacia Clínica en el doctorado, perdón, del compartimiento saludable, dice aquí, la maestría de farmacia clínica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También es miembro de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos a nivel internacional y obviamente también de México. Es miembro de la Sociedad Cubana de Farmacia, miembro de la Sociedad Cubana de Farmacología y Terapéutica, miembro de la Red de Toxicología Mexicana, miembro de la Red de Enseñanza en la Atención Farmacéutica. También es miembro honorífico del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos. Asimismo, es miembro de la Subcomisión de Educación Continua del Consejo Mexicano de Certificación de Profesionales de las Ciencias y es vocal de la Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamérica Comunitaria, que se acaba de formar. Gracias por participar, doctora. Asimismo, voy a presentarles a un muchacho, entre las muchachas, al doctor Pascual Pedraza Montero. Él tiene una licenciatura en Ciencias Farmacéuticas por la Universidad de las Américas en Puebla, maestría en Dirección Estratégica con especialidad en Marketing de la Universidad Internacional Iberoamericana, con enfoque a farmacia y atención farmacéutica. Tiene el doctorado en Ciencias Químicas con una especialidad en farmacia. Pertenece al Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco. Tiene experiencia profesional que está conformada en servicios farmacéuticos en diversas instituciones en Puebla, del área de salud. Es docente en la licenciatura de Químico Biotecnólogo en la Universidad de Valle México, Campus Villahermosa, impartiendo asignaturas de farmacología clínica, biofarmacia, biotecnología, farmacéutica. Asimismo, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, con materias de farmacología y biología para QFBs. Y en el área de maestría de psicología clínica imparte psicofarmacología.
muy interesante. Ahorita nos vas a platicar de eso. También ha sido perito evaluador de la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, coordinador académico de la representación estudiantil de la Asociación Farmacéutica Mexicana, sección Tabasco, por eso le digo que joven, joven. Línea de investigación que comprende servicios asistenciales como la atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, entre otros, así como estudios y trabajos de farmacogenómica en la población de Tabasco, que ha sido desarrollada en el Laboratorio de Biología Molecular y Farmacogenómica del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada en Tabasco. También ha dirigido y asesorado varias tesis de licenciatura y cursos enfocados al área de farmacotecnia, farmacia hospitalaria, formulaciones magistrales, farmacoeconomía, y ha publicado varios artículos y capítulos de libros, entre los que destacan el método biológico para la detección y cuantificación de descontaminación en el medio ambiente, compartimentos del medio ambiente, y farmacogenética y farmacogenómica en la práctica médica, de editoriales reconocidos como Baker y Jules. Ambos, gracias por aceptar nuestra invitación y sean bienvenidos. Vamos a empezar. Y empezaremos preguntándole a la maestra Isi, ¿cómo consideras tú que influye el docente en la inserción del farmacéutico en los hospitales o en el sistema de salud? Adelante, Isis, por favor. Bueno, primero que nada, agradecer a la doctora Silvia por esta invitación. Es un placer para mí, nada menos que hoy, Día del Maestro, compartir con ustedes esta entrevista. Y bueno, pues, ¿qué puedo decirte a lo largo de todos estos años? Yo pienso que la motivación más importante de un estudiante está en el maestro. El maestro no solamente enseña conocimientos, enseña valores, enseña principios, y cuando enseñamos con esos principios, esos valores valiosos, pues logramos mucho en los estudiantes. Yo siempre digo, y siempre lo repito y lo vuelvo a repetir, que una de las cosas más grandes que me hace sentir, es decir, que me da más placer, es ver cuando mis alumnos hoy se convierten en personas que a veces superan al maestro. De hecho, tengo aquí al doctor Pedraza, que fue mi alumno en México hace muchos años, y hoy me siento tan orgullosa de él que tengo que decirlo, porque yo estuve muy poco tiempo en su formación. Quien más estuvo con él fue la doctora Lucila. Sin embargo, hoy lo veo como se ha crecido, como es todo un profesional, como lleva los servicios, y eso me da mucha satisfacción. Entonces yo pienso que en la forma en que nosotros enseñamos y nos proyectamos con los estudiantes, logramos muchas cosas, y de hecho lo que más nos gusta siempre lo transmitimos al estudiante. Yo soy una fan de los servicios farmacéuticos comunitarios, y mi colega Pedraza pues está por esa línea también. Entonces te podrás imaginar la satisfacción que siento por él y por todas las personas con las que yo he influido. Y de hecho yo también recibí formación de maestros excelentes, y gracias a todos ellos me motivé para ser lo que hoy soy. Y pienso que ahí está lo más importante. Cuando nosotros como maestros no vamos a limitar la enseñanza, sino le transmitimos todo lo que sentimos con algo que nos gusta, pues indiscutiblemente logramos maravillas en los estudiantes. Y es una gran satisfacción. Bueno, esa es mi modesta opinión al respecto. Gracias, Isis. Adelante, maestro Pedraza, doctor. Ya ves que todo lo que te alabó y tener una maestra y no, pues ya. Adelante, bueno, por favor. Fíjese bueno, antes de iniciar, pues de igual manera, doctora Silvia, muchas gracias por la invitación, y creo que es un momento para mí que ahorita que hablaba la doctora Isis, definitivamente el término maestro para mí es sinónimo de inspiración, porque en realidad alguien una vez me dijo muy atinadamente, o sea, imitas actitudes, comportamientos de algunos de tus profesores, me decía. Y evidentemente lo haces porque son profesores con los que tú te identificas, con los que te inspiran. Y bueno, ya ni hablemos de la tesis, porque evidentemente cuando tienes un asesor de tesis, pues está el asunto todavía más cercano. Entonces, sí, tu profesor te lleva, tu director de tesis te lleva a, pues no, si no viene al límite, te lleva a trabajar de una manera adecuada
pero sobre todo con inspiración y con ética. Creo que ese es un elemento muy importante. Atinadamente coincido con la doctora Isis de que un profesor, un maestro en este caso, es, transmite pasión. O sea, un profesor que realmente domina su materia, tiene conocimiento, lo transmite, tiene que saber esa parte de cómo transmitirla. Entonces, si hay algo que a mí me ha servido ahorita que estoy ya de este lado del aula, o sea, que estoy frente a grupo, es que digo, ¿cómo le transmito el conocimiento a mis estudiantes sin que sea aburrido, ¿no? Sin que, aun cuando la clase sea a las 7 de la mañana, a las 8 de la noche, sea una clase en la que yo sé que ya tuvieron un día pesado o esté iniciando su día, pues sea una actividad o una clase en la que ellos estén atentos, ¿no? Y que obviamente la parte de la enseñanza, la parte del conocimiento, pues definitivamente sea significativa. Voy a contar algo aquí, ya que estamos en corto y que Aprovechando, no te la preocupes. doctora Isis, que evidentemente me hizo muchas travesuras buenas en la formación de licenciatura. Yo originalmente, y ella no me va a dejar mentir, yo originalmente quería irme a trabajar a la industria farmacéutica. O sea, mi sueño cuando yo inicié a trabajar, inicié estudiando, yo dije, la industria es lo mío. Yo voy a estudiar esa carrera porque yo quiero trabajar en la industria. Y no, o sea, mi perspectiva fue cambiando por esta parte de la inspiración. O sea, mis profesores influyeron no directamente, o sea, no me dijeron, no, eso no te sirve, ¿no? O sea, sino realmente me dijeron, pues esto es lo que hay, ¿no? Velo, pruébalo, o sea, vívelo. Y entonces ahí te das cuenta que realmente tus perspectivas pueden cambiar por una inspiración que en mi caso fue una inspiración positiva, ¿no? Entonces, no me arrepiento en realidad, o sea, sí probé la parte industrial, sí estuve haciendo otras cosas a nivel clínico, pero en realidad ya estar como profesor y poder transmitir esa parte clínica para mí es importante, ¿no? Y creo que definitivamente la palabra que a mí me resalta es inspiración y pasión cuando vemos a un profesor. Y definitivamente yo les decía a mis alumnos, ¿cómo quieren recordarme? O sea, como el maestro malvado, ¿no? Que les hizo la vida imposible y lo terminaron odiando, o el que sí les hizo sufrir pero que su clase valía la pena, ¿no? O sea, que no era una clase pesada y que las 2 horas en las que estaba yo, estoy aquí, pues sea una clase ligera, ¿no? Entonces, ¿qué? Ya se acabó. ¿Cómo me quieren recordar? Entonces, creo que en realidad somos una parte importante. Por ahí, ahorita que ha sido la celebración del Día del Maestro, pues obviamente había muchas imágenes, muchos memes y demás. Y había uno que decía que al final de la historia, pues nosotros formamos a los estudiantes, terminamos de formar a los profesionales y nos vemos muchas veces reflejados en ellos. O sea, pasamos no solo la información, pasamos lo que somos en ellos, ¿no? Entonces, creo que esa parte, digo, hasta aquí dijera la doctora Isis, mi humilde opinión antes de que me vaya, porque voy a decir que estoy dando clases otra vez. Bueno, ya. Bueno, gracias, Pascual. Acaban de decir 2 puntos muy importantes, ¿no? Inspiración y la pasión con que ustedes lo manejan. Y sí es muy importante, sobre todo cuando eres estudiante, cómo te va formando y cuando tú ves, como lo dices, Pascual, si tú ves un maestro aburrido y todo, empiezas a odiar la clase o la materia, que en realidad la materia a lo mejor es muy bonita, pero la odias o ya te saca o nomás la pasas nada más, pero es la forma en que ese maestro te está inspirando para seguir. Hay muchos que entran, como tú que dijiste, me voy a ir en la industria, pero conforme van viendo y se dan cuenta que hay un panorama más amplio y que a lo mejor puedo servir al personal de salud de otra manera, eso tiene que ver obviamente mucho con tus maestros que te inspiraron y que te dan a seguir. Y la otra, pues que si el maestro nomás no, la verdad terminas mal y esa no es la idea, ¿no? Entonces sí estamos diciendo que sí influye en la inserción, sobre todo en lo que es el área profesional. Y ahí les voy a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que ustedes consideran deben de tener el farmacéutico al momento de egresar de la licenciatura para poder enfrentarse a esa vida profesional y a ese campo? Gracias a Dios, afortunadamente ustedes tienen también la visión de campo, porque viendo su currículum y eso,
Isis tiene, pues está trabajando en la policlínica, Pascual, tú estás trabajando también ya en el área y eso se puede transmitir. Yo no estoy desmeritando a los maestros, porque hemos tenido a todos maestros y mis respetos, pero que no conocen, por ejemplo, de un hospital, no conocen de ese trato con los pacientes que debes de tener y les enseña muy bien, muy bien porque a lo mejor se están actualizando en cursos, pero no es lo mismo, no es lo mismo cuando ya sales a campo. La verdad, aquí se los estoy contando, así como tú, yo hasta que no salí y que estuve afuera me di cuenta de cómo estaba toda la situación y es cuando tú dices, lo que yo estoy viviendo, a lo mejor puedo enseñarlo para que no vayan a cometer estos errores, porque la verdad, los que somos alumnos y salimos de la licenciatura, cuando sales de la licenciatura te das cuenta que no sabes nada. Entonces, ¿cómo le hacemos, Isis? Bueno, te voy a decir algo que hace muchos años expresé en una reunión que se hizo en Cuba, precisamente con la Federación esta de la Enseñanza para la Farmacia. Y yo di una conferencia y en la conferencia dije que yo sentía a lo largo, en aquel entonces tenía menos, 10 años menos de los que tengo ahora como profesora, pero ya había caminado. Y bueno, yo siempre he sido fan a la clínica, ¿eh? Yo siempre, desde que me gradué, desde mis primeros años que me quedé como profesora en la universidad, pues he estado vinculada a los servicios de cuidado intensivo. Soy una fan de la farmacia comunitaria y quisiera morirme y ver a México como una farmacia comunitaria como la que sueño, ¿no? Pero bueno, si no lo veo yo, Pascual se va a encargar de hacerlo realidad, ¿verdad? Bueno, para no extenderme porque me emociono, en Todos. realidad hay dos cosas importantes que siento que hay que formar en los farmacéuticos y que hoy por hoy todavía estamos viendo que adolecen de eso. Una es la comunicación y la otra es el liderazgo. Siento que a los farmacéuticos les falta mucho de liderazgo para hacer crecer nuestra profesión. Hay muy pocos que manifiestan liderazgo y la comunicación es elemental. Yo pienso que el éxito de nuestra profesión está en ser buenos comunicadores. Y cuando nosotros logramos ser buenos comunicadores, pues nosotros logramos la apertura en cualquier servicio. A veces yo siento, cuando he dado cursos a los estudiantes, cuando he estado en mis clases, que se quejan, pero ¿cómo voy a hacerlo si el médico no me escucha? Porque no es solamente el conocimiento. El conocimiento lleva a liberarte, saber comunicar ese conocimiento de manera adecuada, con respeto, con ética. No es menos cierto que las 9 estrellas del farmacéutico deben ser cumplidas y entonces ahí está la base de las competencias. Cuando el farmacéutico cumple las 9 estrellas, brilla. Brilla por encima de todas las cosas. Y hay dos competencias que para mí son vitales. De hecho, mis alumnos en la licenciatura no tienen la asignatura comunicación, pero yo, por ejemplo, cuando pasan por la policlínica, yo les doy algunas herramientas de comunicación porque ellos funcionan dando un servicio y tienen que comunicarse. Y bueno, le doy algunos aspectos de liderazgo que no siempre me funcionan, porque el liderazgo hay que trabajarlo con otros tipos de herramientas. Pero yo pienso que eso lo van aprendiendo sobre la marcha. Uno puede trabajarlo, modificarlo y lo van aprendiendo sobre la marcha. Entonces trato siempre de estos estudiantes. La maestría de acá sí tiene potencialmente una asignatura que se llama comunicación en la práctica farmacéutica. De hecho, yo la doy inspirada en estas deficiencias que veo. Y bueno, trabajamos esta parte de la entrevista, de cómo comunicarte con el médico, esos elementos. Pero pienso que son dos competencias elementales. Y bueno, si cumplimos las 9 estrellas, pues somos estrellas. Pues sí. Muy bien. Pascual, ¿cuáles consideras tú las competencias de los Bárbaro. farmacéuticos? En realidad yo creo que hay como muchas competencias que se necesitarían. Y bueno, sumándome a las que menciona la doctora Isis, creo que algo que tiene que saber es, si bien tiene que tener conocimiento, también tiene que saber tomar decisiones, ¿no? Y ser muy asertivo en la información. Algo que yo he podido percibir y como bien dice la doctora y sobre todo en los estudiantes cuando van a entrar en contacto primero con un paciente, hablando netamente de la parte de farmacia asistencial,
es que les da como temor el poder expresar, el poder comunicarse, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, muchas, ¿no? Pero en realidad, cuando ellos perciben que el paciente ha recibido la información y ha captado la información, se han comunicado de manera adecuada, entonces este temor se empieza a ir y entonces se dan cuenta de que tienen muchas habilidades y muchas competencias que están dormidas o que no están ejercitadas. Creo que algo que veo que paraliza sobre todo a las nuevas generaciones es el temor. Entonces, el temor definitivamente los lleva pues, al fracaso. Creo que a todos el temer, el hecho de no llevar a cabo una acción, ya estamos fracasando, ¿no? Ya estamos fallando como personas. Y y una de las experiencias que nosotros tenemos acá desde el punto de vista de los estudiantes es que la realidad es que terminan muchas veces fascinados con la atención al paciente, con el trato humano, porque en el caso del farmacéutico, el QFB ha perdido o ha perdido esta parte humanística que se necesita, este trato directo con el paciente. Normalmente está visto en el caso de QFB con la parte de toma de muestra, ¿no? De análisis, de estar encerrado en un laboratorio, en un hospital. Y bueno, cada quien decide, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos toca esa parte de sensibilizar y dar esas herramientas a nivel humanístico para que evidentemente pues los farmacéuticos en este caso puedan desarrollar todas esas habilidades. Algo que por ahí leí en una ocasión en un hospital era una frase más o menos así, la verdad no me la recuerdo muy bien, que decía, al paciente ya lo está tratando mal una enfermedad. O sea, ¿por qué tú y yo lo tenemos que seguir tratando mal? Entonces, se nos olvida muchas veces que tenemos que ponernos como humanos en el dolor ajeno, ¿no? En esa parte. Entonces, creo que también, y no solo a los farmacéuticos, creo que a muchas profesiones que estamos en el área de la salud, se nos olvida que el paciente también sigue siendo humano. Entonces, creo que por ahí podrían haber muchas de las competencias y habilidades que el farmacéutico necesitaría. Muy bien, Pascual. De hecho, acaban de mencionar dos cosas, pero no me van a dejar mentir. Hay una dualidad. Dicen que hay mucho temor a lo mejor de los muchachos a enfrentarse, ¿no? El hablar, sí, cierto, la comunicación, porque tienen miedo de que ya van con el chip de que no me va a hacer caso ni el médico ni la enfermera y que no sé qué onda. Pero bueno, no sé si les ha tocado. Está la otra contraparte que llevan algunos envalentonados porque creen que ya lo saben todo. Entonces, eso es cuando empiezas y tienes que, espérame, papacito, tienes que bajarle 3 rayitos porque bien lo acabas de decir, Isis, o sea, el conocimiento te va a dar la verdad, pero no, si no lo sabes expresar y si vas a llegar en esa actitud, hasta uno, ¿no? Como maestro que estás ahí, dices, no, pues me vas a echar a perder todo aquí el trabajo por llegar con ese tipo de situaciones. Pero el mismo trabajo, pues habla por nosotros, ¿no? Y les ha permitido a ustedes continuar con lo que están haciendo. De otra manera, pues obviamente sabemos que, como acabas de mencionar, Pascual, el sector salud, médico, enfermera, sin ofenderlos, son muy celosos de su deber. Entonces llega el farmacéutico y ¿cómo, no? Entonces hasta que no les demuestres, y entonces sí, ya eres su amigo, ya eres su apoyo. Entonces, que se dan cuenta que eres el apoyo, no vas a quitarle trabajo a nadie ni vas a andar recetando o prescribiendo, que eso es competencia del médico. Pero sí está esa situación ahorita que los estaba oyendo, y sí es muy importante en lo que acaban de mencionar, que tengamos materias de comunicación, porque pues, no nomás con el personal médico, con el personal de salud, el paciente. El paciente es fundamental y yo creo que ustedes lo han visto, ¿no? Cuando un paciente te agradece porque no sabía que alguien podía explicarle, alguien podía decirle de medicamentos y alguien podía llevar su seguimiento, ya, todo lo que te ha pasado, todo lo que te han querido cargar a la yugular a veces por andar disque de metiche, ya se te olvida, ¿no? Por el paciente. Entonces, sí, son muchas cosas por las que tenemos que dar y lo que acaba de mencionar Isis, ¿no? El liderazgo que realmente yo creo que hasta nosotros, ¿no? Como farmacéuticos en general, falta gente que tenga ese liderazgo para continuar. Y bueno, pues la verdad son muy buenas opiniones. Y hay algo que también quisiera ver ahorita que hemos estado hablando. La educación es un antes y un después de la pandemia. ¿Cómo la sufrieron? ¿Cómo la vivieron esa educación? ¿Y cómo la están
no quiero decir sufriendo, cómo están ahorita evolucionando en ese aspecto, porque yo creo que, ok, hubo una adaptación a hacerlo por este tipo de plataformas. Regresan, es otra adaptación. ¿Cómo la vivieron? Ahora voy a empezar contigo, Pascual. Perfecto, ¿Cómo la doctora. estás viviendo? Bueno, para empezar, la parte de la pandemia, ay padre, para mí fue todo un caos, ¿no? Porque los estudiantes, pues tienen muchas habilidades, vamos a llamarlas de esa manera, en la parte tecnológica, definitivamente. Y fue un reto sumamente importante porque la manera de transmitir el conocimiento al tener, pues no está, al tener la pantalla, para mí era frustrante en algunos momentos. Voy a abrir mi corazón Estoy viendo, aquí sí. porque preguntabas, explicabas, decías si se comprendió alguna duda, repito, o sea, no podía ver ni sus caras porque a veces les pedías prendan la cámara y no la prendían. Había alguna razón que tal vez no era tan justificable para que no la aprendieran. Y entonces, eso por la parte teórica clínica. Cuando había problemas matemáticos, que también me tocó dar en pandemia biofarmacia, yo me jalaba los pelos porque decía, ¿cómo se los explico? O sea, no es lo mismo tener una pizarra que estar en un pizarrón frente al grupo, ¿no? O sea, definitivamente esa parte fue un reto. Me queda mucha experiencia porque obviamente había muy buenos estudiantes, ¿no? Que se quedaban y sí habían como foquitos de esperanza. Yo les llamo así de esos alumnos que estaban durante toda la clase, ¿no? Y te escribían de maestro, ya vamos 5 minutos tarde, ¿no? Para la clase, ¿no? Todo, X o Y razón. El regreso, como fue paulatino, o sea, no estaban obligados todos a presentarse, algunos llegaban, era modalidad híbrida, entonces había que estar conectado en la plataforma, pero también tenías alumnos presenciales. Para mí llegaba el punto en que la verdad me olvidaba de los pobres estudiantes de línea, o sea, yo me emocionaba muchísimo en el pizarrón y entonces las pobres criaturas del salón que estaban en sus casas, era de maestro, aquí estamos, ¿no? Y yo así de, pues ya mejor vente porque el maestro no te está haciendo mucho caso en línea. O sea, eso para mí fue un reto. Y luego ya cuando empezamos a regresar a la normalidad, yo sí pude percibir, creo que por aquí hay algunos alumnos, espero no ofender a nadie, yo sí vi varios que presentaron cierta apatía. Desafortunadamente regresaron algunos muy apáticos. Eh, traían todavía el chip, a mí me generaba esa idea de que traían todavía el chip de pues es que vengo de pandemia, o sea, traigo deficiencias porque evidentemente sí había, porque vengo de pandemia, entonces, pues téngame paciencia, ¿no? Entonces tú decías, pues no. Yo llegué a decirles, o sea, las herramientas tecnológicas están para apoyarnos y para facilitar tanto la comunicación como el aprendizaje. Y yo sí les decía, o sea, aquí la parte es que ustedes tienen que ser autodidactas en muchos puntos. O sea, ya no esperen y a nivel licenciatura menos, a que yo les dé todo, ¿no? Esa parte hubo como mucha resistencia a quererse dar cuenta de que sí necesitaban poner más esfuerzo de lo normal, ¿no? Entonces, muchos sí venían justificándose de, pues es que vengo de pandemia, eso no lo vi, no me pude conectar, el maestro no daba clase, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues cada quien tiene una responsabilidad compartida, ¿no? El estudiante tiene la responsabilidad, pues, de estudiar, ¿no? Y uno como profesor, pues, tiene este compromiso, esta responsabilidad que pasa por una ética, ¿no? De poder cumplir, de poder transmitir. Hoy no vamos a decir que estamos en la gloria, pero la mentalidad ha ido cambiando, sí ha ido cambiando. A mí, al principio, la verdad, voy a contarlo, me frustraba un poquito el que nadie me respondía, ni siquiera ya en presencial. Y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, no, soy yo, o sea, seré yo, no es tu culpa, es mi culpa, o sea, ya estaba yo en ese nivel, porque realmente ya ni cara te ponían, o sea, antes podías ver la cara de sí está perdido el alumno, ¿no? O se perdió. Ahorita ya las caras eran fijas, o sea, no sabías si realmente el estudiante no te había comprendido o sí había comprendido, entonces fue todo un reto y bueno, hoy la verdad yo agradezco a los estudiantes que son muy preguntones,
porque yo les decía, yo tengo un programa que cumplir. Y siempre se los digo al inicio, yo tengo un programa que cumplir. Tú decides si quieres que solo te dé eso. Rétame, le digo a mis estudiantes, demuéstrame que tienes hambre de saber. Si nada más quieres que te dé el contenido, yo voy a cumplir con el contenido. De ti depende que sobrepasemos y que podamos sobrepasar ese contenido. Y entonces, ahorita que ya estamos, les digo, ¿qué onda? Nos vamos, nos volamos el programa, sobrepasamos el programa, nos quedamos solo con el programa. Entonces, también es parte del profesor no irse con los estudiantes, ¿no? Porque a veces puede ser muy cómodo, ¿no? Pues ya, pues total, ¿no? Ya cumplí, ¿no? Entonces, esa parte para mí ha sido una experiencia bastante tormentosa y un poco golpeada. No sé cómo le habrá ido a la doctora Isis, pero bueno, ahorita que nos cuente ella. Adelante, Isis, ¿cómo te fue? Bueno, yo coincido con Pascual, para mí fue un reto impresionante que incluso afectó hasta mi salud. Actualmente yo soy hipertensa y diabética. Fue un momento difícil porque tuve que cambiar toda mi estructura mental. Imagínense que mis clases son de toxicología y farmacología y ellos hacen entrevistas a pacientes y evalúan tratamiento en farmacología, y en toxicología hacen los llamados juegos de roles donde ellos significan intoxicaciones. Se podrá imaginar cómo yo tuve que llevar eso a la máquina. Ellos tenían que grabar y hacíamos talleres de discusión. Fue impresionante. Es decir, yo no, pero además súmale a eso la universidad con las plataformas que había que llenar para demostrar que estabas dando las clases. Eran horas y horas de trabajo. Yo no me quiero acordar. A cualquier hora te escribían, yo tuve que limitar los horarios porque no me dejaban dormir, no me dejaban descansar. Imagínense, fue un momento difícil, muy difícil. Y yo sí, como Pascual, me quería a veces cuando yo me sentía hablando y preguntando y el silencio y no hay cámara, pongan la cámara, por favor, y no me ponen la cámara. Ay, Dios mío, yo me quería volver loca. Y de hecho eso sentó algo muy, muy difícil también. Muchos estudiantes se acostumbraron a eso. Y a los exámenes en línea, que yo, por supuesto, le he dado una... Es decir, yo tenía estudiantes que desaprobaban en línea. Es decir, el fijarse unos con otros era imposible porque yo ponía situaciones a pensar. Pero era difícil. A mí me agilizaba la plataforma, el examen en línea me agilizaba que no tenía que calificar. Pero era un reto porque yo tenía que pensar cómo le ponía las preguntas para que entre ellos no se pudieran. Y los tiempos, calculaba un tiempo, me tenía que ponerme empática con ellos. Bueno, si yo estuviera haciendo un examen, ¿qué tiempo yo me agarro? Que no me da tiempo a estar comentando con el otro, porque ellos hacen maravillas, que uno a veces nunca pasó por esto y uno ni se imagina de lo que pueda pasar detrás de esas cosas que hace. Pero bueno, afortunadamente pasó. Y yo siento, de hecho, ahorita, gracias a Dios, estamos en licenciatura presencial, maestría todavía. Ya le dije a la coordinadora de la maestría, basta, no quiero una clase más, porque además están trabajando y están conectados, entonces no están viendo. Yo hace poco hice un ejercicio de que en un oído me ponía una reunión y en el otro la otra. Digo, así hacen mis alumnos. No quiero saber de línea. Y digo reto también, es decir, esa es la parte negativa. Digo que también fue un reto porque aprendimos que se puede hacer educación sanitaria, se pueden brindar servicios en línea, se pueden hacer cosas como las que estamos haciendo ahorita, donde la gente se conecta y comparte a cualquier hora, en cualquier lugar, dar cursos, diplomados. Hace poquito dimos un diplomado con España, con una cantidad de personas. Aquello fue una locura, pero salió muy bien. Entonces, esas fueron las ventajas. Es decir, aprendimos algo más, fue un reto, aprendimos que se puede enseñar, pero yo sigo diciendo que la enseñanza presencial es súper importante. Estas vías son una herramienta para sustentar la enseñanza, pero la pérdida de habilidades es impresionante, porque además tú los ves en línea y no te están oyendo, están en otras cosas. Entonces, cuando tú no te acuerdas que te lo di en clase,
Ay, no, no me acuerdo. Y lo veo día a día en la diferencia en mis alumnos que están presenciales en licenciatura, lo estoy viviendo en la maestría y ya le dije a mi coordinadora, próximo semestre, aunque vivan en Veracruz, aunque vivan donde vivan, van a venir aquí a dar clase al menos cada 15 días, porque necesito verlos y que me escuchen de presencia y que generemos habilidades, porque no, no es posible. No, sí, así Bueno. es. Lo bueno es esto, ¿no? Que te deja las plataformas y pudimos ampliar las redes, conocer gente de otros lugares, hasta continentes que obviamente no lo ibas a hacer de idea, pero no hay como lo presencial, como lo práctico, porque yo creo que a todos nos pasó y ustedes lo acaban de decir, sientes que te están, lo voy a decir literal, tomando loco porque no estás viendo con quién estás ahí interactuando. Te apagan por más que prendas, de repente los ves ahí, ¿no? O te das cuenta que están en pijama todavía, ¿no? Porque pues así se presta. Pero bueno, la otra pregunta que les tenía es de cuál ha sido su mayor satisfacción como docente y cuál no ha sido, pero pues ya más o menos me han dicho que lo de pandemia fue una locura, pero que eso que les haya quedado de decir, voy a tirar la toalla, ¿no? Porque llega un momento. Entonces, reitero, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción y cuál no? Isis. Bueno, mi mayor satisfacción, creo que cuando hiciste la primera pregunta, creo que un poco que te la contesté. Mi mayor satisfacción como docente es ver el crecimiento de mis alumnos y que me superen. Cuando veo que me superan, siento una gran satisfacción increíble. Es como si me regalaran un premio, así me siento. Cuando mis chicos de la Politécnica salen y los veo cómo crecen. Hace poquito en las redes una alumna, es alumna mía, decía que ella estaba en una farmacia y que le había dicho al paciente, ¿no? Le había recomendado que no se automedicara, que no comprara ese medicamento y que el paciente le dijo que Dios la había puesto en su camino a ella porque en realidad le habías convencido de que no comprara el medicamento y ella pone, perdí 200 pesos en la compra de medicamentos, pero logré una persona que me va a valorar y yo me sentí pero tan orgullosa de ver fíjate que le comenté, yo no soy mucho de estar escribiendo mucho en redes, pongo algunas reflexiones, alguna cosa, pero no soy de hablar mucho. Y le dije, excelente, ese es un profesional farmacéutico. Entonces, esa es mi gran satisfacción. Y mi peor satisfacción cuando estoy enseñando y veo que no logro que aprendan y que desaprueban mi asignatura, yo le digo, no puedo entender, ¿qué haces aquí si no estudias? Porque te doy todas las herramientas, te doy todo, y aquí vienes ahora a decirme cuando yo veo que no me atienden, cuando yo voy a un examen y veo que tengo 33 estudiantes y me aprobaron 3, eso no me pasa. Creo que me pasa a veces en el primer parcial que me desaprueban 10, 12 a veces, pero ya el segundo y el tercer parcial aprueban. Eso me pasa a veces, no siempre, pero cuando veo que empiezan a desaprobar cantidad de estudiantes, me paro y le digo, soy yo o son ustedes. No, maestra, no es usted, somos nosotros que no estudiamos. ¿Qué pasó? Eso me desestimula y me hace odiar a un grupo. Hace poquito tuve una reflexión con ellos en el aula y me dijeron, ay, gracias por sus palabras, ¿no? Al otro día estaban todos entregando trabajo. Digo, es que no lo puedo entender. Su madre y su padre le están dando dinero para estudiar. A veces tienen hasta becas. ¿Cómo es posible? No lo puedo entender. Me desgasto con ustedes en enseñarles, en motivarlos. No puedo entender. Entonces, esas son mis dos puntos clave. Oye, es como tus hijos, ¿no? Tienes que dar su jaloncito de orejas y no agarras monte, como decimos por acá en México. Pascual, adelante, por favor. Claro. Primero, creo que la mayor motivación también definitivamente es, primero cuando los ves, a mí me viene mucho eso, los ves aquí en defender su tesis o el proyecto que hicieron, y entonces los ves y dices, no lo puedo creer, ya se va, ¿no? Al menos yo, sobre todo porque me acuerdo de la mía, casualmente. Y digo, o sea, tiene que hacer el chico una retrospección para verse ahí, ¿no? Y siempre que me ha tocado estar de jurados y les digo, vete hoy y compárate con el niño que inició, porque eras un niño en realidad, o una niña cuando iniciaste. Y verlos crecer
definitivamente es maravilloso, ¿no? Que hacen cosas que a mí ni se me hubieran ocurrido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que de acá me dijo, maestro, o me ha dicho, maestro, la verdad, aquí en Tabasco, pues el QFB va a los laboratorios, a la parte clínica, y que me han dicho, ¿sabe qué, maestro? Pues me gustó la farmacia hospitalaria, ¿no? Me voy a mover de Tabasco porque pues aquí todavía no hay y me voy atado a conocer, ¿no? Y hay gente que se ha ido a otros estados a ejercer la parte Buscar. hospitalaria, ¿no? O me voy a estudiar un posgrado. Tengo un estudiante que hoy ya, aparte de colega, ya casi, ya se vuelve uno como mucha amistad y, y me dijo, oiga, me voy a estudiar el posgrado, ¿no? ¿Y a dónde? Pues me voy a Francia. Y yo así de, ¿cómo que te vas a Francia? Y yo dije, wow, ¿no? A mí me dio muchísimo Mucho gusto, gusto. ¿no? Y le dije, ¿y en qué te puedo ayudar, no? Me dijo, no, ¿puede usted apoyarme con una carta? Y yo dije, pues en francés no sé, ¿no? Pues inglés sí. Y luego me volví a contactar, o sea, seguimos en contacto y luego me dice, oye, profe, fíjese que me voy otra vez. ¿Y a dónde te vas? Bueno, no me regreso a México, más bien me voy a quedar y voy a estudiar el doctorado. Y entonces ahora está estudiando el doctorado. Entonces, como bien dice la doctora Isis, o sea, cosas que ellos pueden hacer y que uno dice, bueno, el jalón de oreja funcionó, porque a veces hay que jalarles las orejas. A mí no me gusta mucho jalar orejas, pero cuando veo que el grupo se me quiere salir del control o en realidad eh, das todo como profesor, creo que a veces como alumnos hemos sido un poquito ingratos, porque hasta yo me acuerdo que en algunos momentos también fui ingrato. Eso no fui perfecto, la verdad. Y digo, o sea, ahora entiendo a mi profesor, o sea, él se prepara, se desvela, se pone a estudiar, porque seamos realistas, para dar una clase, aun cuando la manejes y más en el área de salud, te tienes que seguir actualizando. Y Sí. dice uno, estoy dando todo y no puede ser que estas criaturas no den su parte, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las cosas en las que, ¿saben qué? Adiós, ya no quiero nada. O sea, bye. O sea, me voy a regresar a la industria. Ahí está más divertido que aquí. Ahí no tengo que pelear con nadie más que con el de calidad, ¿no? Pues estaba yo en manufacturas, más con el calidad. O sea, no tengo que pelear más que con uno. Aquí tengo que pelear como con 30 que no hacen caso, ¿no? Creo que esa parte. Pero al final, después del jalón de orejas, ellos lo agradecen, ¿no? Y curiosamente, esos que a los que les he jalado más las orejas son a los que curiosamente destacan. Destacan, Entonces tú sí. dices, ay, me quedo. Al final dices, está bien, me voy a aguantar otro rato a ver quién ahora sí, a ver quién me va a sacar. Y no sé, yo la verdad recuerdo a la doctora Isis con mucho cariño porque nos tocó convivir, hasta comimos cochinitas, ¿se acuerda, doctora? Ahí en el departamento donde yo vivía cuando era estudiante. Y algo que yo siempre veo con mis alumnos, le digo, ay, estos alumnos míos, yo no sé si yo era demasiado alegre, alborotador, porque yo sí convivía con mis profesores. Entonces, yo así de, ay, ¿será que soy tan malo? Mis alumnos me ven como ogro que, Que no así quieren ni de, verte después. sí, o sea, no quieren ni ver, me dices, tan malo soy. Pero bueno, ya ellos luego me contarán si soy mala gente. Pero creo que esa es la de las partes que uno dice, ay, bueno, está bien. O sea, cuando ves que tu estudiante y tu alumno se convierte en un gran profesionista y sobre todo es responsable, trabaja con ética y sigue su camino y te lo encuentras más adelante y lo ves y dices, wow, yo ayudé, ¿no? Yo puse mi granito de arena en ese estudiante. Dices, valió la pena el enojo, el coraje, la desvelada, los apapachos, porque también hay que apapacharlos de vez en cuando, ¿no? Cuando se lo merecen. Entonces creo que esas partes, doctora, son las críticas acá. Cuando se lo merecen. Sí, así es. Acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Que a veces los quieres hasta correr, ¿no? Y esos que corriste, esos que le llaman, son los que sobresalen y dices, bueno, valió la pena, ¿no? Mis canas verdes y todo el show que estamos con estos muchachos. Vamos a ver si en Face hay alguna pregunta, Karina. No, por el momento no hay. No hay ningún comentario. Bueno, vamos a continuar. Nomás aquí hay un comentario del doctor José Ramón Cabrera, que es el delegado de Phil Cuba. Pues obviamente saludando aquí a nuestra colega Isis y hace un comentario sobre todo a lo que dijiste, Isis, sobre lo del farmacéutico comunitario. Dice que desde la semana pasada la Royal Pharmacy Society de Inglaterra ha logrado que los farmacéuticos comunitarios prescriban. Ay, ojalá pudiera haber farmacéuticos en casa en las farmacias, después vemos lo de la prescripción.
en algunos medicamentos de la atención primaria para enfermedades comunes, y obviamente es un logro, ¿no? Frente a los cambios que ha propuesto la OMS, pero lleva obviamente mucha responsabilidad y pues obviamente mucha ética. Gracias por su comentario, doctor José Ramón. Otra de las cosas que quisiera yo enfatizar aquí con ustedes, aprovechándolos, Isis viene de fuera, ¿no? De otro país. Tú, Pascual, no eres de Tabasco, ¿o sí? ¿Me equivoco? ¿Sí eres de Sí, Tabasco? doctora, soy tabasqueño, pero me fui a estudiar Ah, a ok. Puebla. Y ahí está otro, regresaste a impartir. ¿Cómo les nació a ustedes? Porque obviamente, Pascual, acabas de decir, estuviste en la industria. Y si vienes de afuera, estuviste a lo mejor, no sé, ahorita que nos platiques en una farmacia comunitaria. Allá, ¿cómo dijeron, voy a enseñar o voy a transmitir eso? Porque pues, ya tienen carrera de docente. Adelante, Pascual, y ahorita terminas con Isis. Perfecto. Yo en realidad, voy a confesarme, como siempre lo hago, no estaba en mis planes regresar a Tabasco, mis papás lo saben. No eran mis planes regresar a Tabasco, pero el destino es sabio, sabio. Regreso a Tabasco como parte de un intercambio de una empresa farmacéutica que voy a omitir su nombre, para no meterme en conflictos. Y Y en una ocasión pasé por aquí en Tabasco, en una avenida donde me empecé a trabajar como profesor y vi que acababan de aperturar una carrera que tenía pues el enfoque de farmacia. Entonces yo dije, ¿y habrá farmacéuticos aquí? Esa fue mi pregunta. Ajá. Y yo ya no quería estar en la industria, o sea, yo ya sentía que en la industria ¿Qué ya ibas a era hacer? mi límite, ya, o sea, ya no había más para mí y yo quería más. Y siempre soy muy inquieto. La doctora Isis no me va a dejar mentir y la doctora Tere, que por aquí anda, tampoco me va a dejar mentir, o sea, no hay cosa en la que no esté metido. Entonces, la verdad es que dije, bueno, voy a meter mis papeles. No conocía yo a nadie, evidentemente. Y entonces, pues que chicle y pegó, ¿no? Como decimos coloquialmente. Entonces, la realidad es que y me tocó un buen grupo. Me acuerdo que cuando me dieron la oportunidad, me dieron una materia que yo dije, Jesucristo, no se me va a olvidar nunca, me dieron físico-química farmacéutica. Dije, bueno, pues ahí voy, ¿no? Y vi mucha curiosidad de los estudiantes porque pues era nuevo, había la coordinación les había dicho entonces que no había estudiado aquí, entonces había muchas curiosidades y me tocó un buen grupo que realmente despertó en mí esa parte de enseñar, ¿no? De enseñar, de ser docente. Ya después me cambié, bueno, no, me salió la oportunidad más bien de estar en la autónoma. Y bueno, ahí ya descubrí otro mundo, ¿no? Un mundo ya no solo de docentes, sino de la parte de investigación. Y yo traía esa espina del paciente, ¿no? Yo ya había estado en hospital y entonces yo dije, ¿cómo fusiono la docencia con la investigación y el paciente? Y entonces conozco a la doctora Tere y entonces empezamos a hacer un desastre total los dos. Y se nos empezaron a sumar más compañeros y dije, creo que estoy en el lugar correcto. Y luego ver a los chicos que tenían esa necesidad y esa hambre por aprender y descubrir cosas, yo decía, ay, se parecen algunos a mí, ¿no? Entonces yo también me depositaba muchas veces en ellos. Entonces ahí nace en realidad la parte, le repito, doctora, no estaba en mis planes regresarme. Y bueno, hoy me vacila un colaborador ahí del laboratorio que me dice, ay, ¿conoces algún químico nuevo? Y sabes que Pascual le dio clases porque está involucrado Pascual en la escuela, ¿no? Entonces, pues sí, me vacila con que medio Tabasco me conoce. Te conocí. Pero afortunadamente digo, si bien a veces quiero tirar la toalla, porque yo creo que todos en algún momento, la realidad digo, no, creo que sí estoy en el lugar correcto, ¿no? Y aunque en algún momento dije, me voy a regresar al hospital y salió una oportunidad para el hospital, dije, no, no lo cambiaría, creo que no lo cambiaría por estar en un lugar encerrado y menos con una institución que es noble, que me permite hacer como más cosas, ¿no? O sea, no me veo atado. Entonces, de esa parte es lo Muy que le puedo bien, compartir. bastante. Adelante, Isis, ¿cómo te nació eso de la Pues docencia? voy a confesar yo también. Tenemos un confesionario.
Exacto. Bueno, en realidad yo nací con la pasión de enseñar. Desde Ajá. muy pequeñita jugaba con mis muñecas y le daba clases a mis muñecas. Oh, mira. Por ahí empecé, ¿no? Ujú. Cuando pasé la enseñanza secundaria, pues siempre era monitora, siempre mis compañeros, yo estudiaba y me decían, ay, sí explica, y entonces yo me paraba y les explicaba, es decir, lo tenía aquí, siempre, desde muy pequeña. Nunca dije voy a ser maestra. De hecho, Ujú. le voy a confesar algo. Yo Bueno. quería estudiar química. Yo quería ser perfumista, química de Ah, perfumes. ok. Ajá. Adoraba, mi pasión era la química. Yo me enamoré de la química desde que yo estaba en la enseñanza secundaria. De hecho, le puedo decir mucho más. Empecé cuando estaba en la licenciatura, ya le platico, siempre fui monitora, siempre andaba en Cuba le decían mucho instructor no graduado en la universidad, que eran personas que no se habían graduado y y daban clases y le pagaban algo muy pequeñito, pero le pagaban por eso. Es decir, que esa Sí. pasión siempre la tuve. Pero en realidad yo no iba a estudiar farmacia, yo iba a estudiar química. Y la decana de la Facultad de Química era muy buena amiga de mi abuelo y le dijo, mira, va a surgir una carrera en la Universidad de Farmacia, que es la química aplicada, porque en Cuba la carrera de farmacia es de perfil amplio, es decir, tenemos conocimiento, es decir, tiene varios perfiles, tecnología, control, química farmacéutica y tiene la parte de clínica como tal. Entonces yo incluso toda mi carrera me la pasé trabajando, por ejemplo, en tamizaje fitoquímico, yo trabajaba la farmacognosia, trabajaba la tecnología. En la tecnología era un poquito malita porque rompía todo el material del laboratorio, vivía rompiendo beaker y toda esa cosa y me agarraban miedo. Ujú. Pero sí fui incursionando hasta la clínica. De hecho, mi tesis de doctorado es una vertiente por todo lo que es farmacia, desde el estudio fitoquímico hasta la evaluación económica, todo eso por ahí para allá. Pero siempre tuve en mi vida el afán de enseñar e investigar, siempre. Era una pasión. Yo soñaba con hacer un medicamento. De hecho, mi tesis de doctorado fue un medicamento para úlceras en el pie diabético en Cuba. Entonces, bueno, pues nada, me quedé, de hecho, como terminé la universidad, hacían falta maestros en la universidad, pues yo inmediatamente, como venía con mi trayectoria y la gente le gustaba, pues ya me seleccionaron y saliendo de la universidad, pues fui maestra. De hecho, tenía apenas 22 años cuando empecé a dar clases de farmacia en la Universidad de Oriente en Cuba. Y ya de ahí, pues toda mi vida fue dando clases desde que me gradué, pero mi pasión por investigar y por estar en la clínica y por estar en la práctica no me conformaba, entonces llevé las dos cosas. En Cuba tenía un trabajo en conjunto con un hospital, trabajábamos en cuidados intensivos, el famoso método de vigilancia intensiva del paciente hospitalizado lo hice en el año 80 y yo me gradué en el 90, en el 90. Y en esa época, pues empecé a dirigir tesis ya con ese tema en un hospital y curso de anestesiología y me metía en las operaciones para ver cómo anestesiaban los anestesiólogos, porque yo daba farmacología, en fin. Que mi vida siempre ha sido entre la enseñanza y la práctica todo el tiempo. Y bueno, mi pasión por la farmacia comunitaria siempre fue después que me gradué. De hecho, la maestría de Santiago, de allá de la Universidad de Oriente, que es en servicios farmacéuticos, la creé con ese sueño, ¿no? Y de hecho actualmente funciona y vivo orgullosa de todos los farmacéuticos comunitarios que andan en eso. Y aquí, pues me enrolé también, de hecho, la misión que tuve en venir a México, se abrió la oportunidad de contratarme y la idea era rediseñar la carrera de farmacia aquí en la UH y crear la maestría en farmacia clínica que actualmente funciona. Entonces, ese fue mi caída aquí en México y bueno, pues no, me tuve que adaptar a la cultura mexicana, pero no fue difícil. Ya casi soy una mexicana más le comparto todo y bueno, aquí estoy luchando a ver si lo que dejé en Cuba he empezado, porque dejé empezado mi pasión por los servicios farmacéuticos. Hoy por hoy hay un avance impresionante de mis alumnos, de los que fueron mis alumnos en Cuba, lo estoy viendo día a día y cuando voy allá también veo cómo siguen la pasión por la farmacia y bueno, aquí estoy tratando de que
mis queridos mexicanos pues también me sigan en este proyecto. De hecho, me metí en eso de la farmacia iberoamericana, de la SOCIP esa, para ver si puedo lograr algo con Pascual, con la doctora Mari, pues hemos trabajado, hemos hecho con la doctora Lucila y bueno, con la doctora Silvia ya sabe que tengo mucha pasión y que aquí me tienen para lo que me necesiten OFIL para encaminar esto, porque sueño con que la farmacia comunitaria en México avance. Yo creo que los sueños, como dices tú, se hacen realidad. A lo mejor no nos toca, pero hay juventud que por lo menos le van a continuar, ¿no? Y ese granito que están dejando ustedes, ese que están depositando, ese ímpetu que están dejando en los alumnos, va a dar frutos. Que no nos lo veamos, y eso es otra cosa, ¿no? Pero de que va a dar frutos, va a dar frutos. Por ejemplo, Isis, ya lo acabas de ver, ahí tienen San Pascual, ahí la lleva, también ya tiene sus añitos. Cari, me comentas que no hay preguntas en Face, nomás para verificar. Así es, creo que estamos muy entretenidos escuchando a nuestros ponentes de hoy. Bueno, Cari, tú también eres docente. No quiero también dejar de escuchar tu opinión. ¿Cuál es tu visión hacia los nuevos alumnos, los nuevos farmacéuticos ya para cerrar? Y a Isis y Pascual les pido que me den también un comentario final. Adelante, Cari. Sí, pues vemos que pues las generaciones van cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Es algo que no visualizamos nosotros como docentes, o al menos yo lo he visto, que nosotros, como a nosotros nos enseñaron, hablo por mi persona y por algunos casos que he visto, como a nosotros nos enseñaron, así enseñamos, pero no vamos tomando en cuenta que los estudiantes van evolucionando, la tecnología va evolucionando, la forma va evolucionando, entonces tenemos de repente a los centennials, a los millennials, a los zetas, a todas estas generaciones nuevas, perdón por decirlo así, pero es la caracterización que se utiliza para comprender las generaciones. Y son diferentes, pero nosotros como docentes no nos actualizamos en esa parte, o sea, porque pensamos que como nosotros aprendimos, así tiene que ser. Entonces, yo tenía el caso cuando yo empecé a dar clases, mis profesores querían que yo diera clase como ellos, ¿no? En el pizarrón, con el GIS, pero yo ya llevaba el cañón, yo ya llevaba la computadora, ya llevaba las presentaciones, entonces había como un choque generacional en ese sentido. Y ahora es algo que yo veo mucho en estos momentos y sobre todo después de la pandemia, después de los que nos obligó a vivir la pandemia con esto del Zoom y las clases en línea, las plataformas que de repente de un día a otro teníamos que aprender a utilizar estas plataformas para dar la clase, para evaluar, para hacer exámenes. Y bueno, fue al menos mi caso, entonces tenemos que aprender también nosotros como docentes estas nuevas, no nada más las tecnologías, sino aprender a comprender a estos estudiantes de estas nuevas generaciones. Y bueno, sí me siento completamente identificada con lo que dijeron los colegas, así de, sí, yo también. Ya casi no todo el mundo por tantos, por dos, por tres. Sí, gracias, Cari. Isis, tu comentario hacia el final de esta conversación que hemos tenido, que es muy agradable y que sigue dando para más, ¿no? Pero también hay que dejarlos descansar. Acaban de decir si están en clases y siguen en clases y lo justo es que también se vayan a descansar. Adelante, Isis, por favor. Pues nada, que aquí estoy para todos mis mexicanos. Yo una más de ustedes. Aunque haya nacido en otra tierra, pues me siento identificada con todos ustedes y bueno, no voy a parar, voy a seguir adelante y quien me necesite, aquí estoy para lo que sea necesario. Nací con la profesión en mi corazón, es decir, de enseñar, soy una apasionada enseñando, entonces bueno, pues nada, aquí estoy para seguir enseñando como maestra.
y sintiéndome orgullosa de todas esas personas que en algún momento pasé por su vida y le di un poquito de mí. Y bueno, pues es todo lo que les puedo comentar al respecto. Y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con todos. Gracias, Isis. Te voy a decir algo rápidamente. Hay una cantante que ya falleció, Chabela Vargas, que dice que los mexicanos nacen o nacemos donde queremos, donde nos da la gana. Lo decía más bonito, ¿verdad? Pero no lo puedo decir. Adelante, Pascual. Claro que sí. Bueno, yo quiero comentar ya algo así rapidísimo, porque si no, aquí nos vamos a llegar en este Sí. confesionario, que está buenísimo. Yo la verdad le doy gracias a todos mis profesores, porque yo haciendo recuentos, no solo si bien la licenciatura fue la cerecita del pastel, la realidad es que todos los que han venido atrás en mi formación han dejado una huella, ¿no? Y a muchos todavía los recuerdo con muchísimo cariño, algunos ya no están, no soy tan viejo, pero nos forman, ¿no? Y creo que eso es lo que yo también quiero dejar en mis estudiantes, ¿no? No solamente el que me recuerden si, cuando yo ya no esté, el que está muriendo, ¿no? Que yo haya dejado una huella agradable, ¿no? Y que sea recordado y que el conocimiento que digan, el maestro, pues era inspiración, ¿no? Tal vez, que sea yo recordado por una característica. Y sí, mis alumnos saben, mis estudiantes saben que siempre voy a estar, aunque luego los regaño, pues llegan así de profe, ¿no? Saben que siempre, sabes, diría, me soy corazón de pollo, aunque me vean luego todo enojado y así, sí tengo luego el corazón de pollo. Y quiero dejar también que, bueno, los profesores también somos humanos, ¿no? No somos inalcanzables, no somos máquinas, lloramos, reímos, cantamos, nos enojamos, somos tan humanos como cualquiera que se encuentre ahorita en este momento conectado. Y sí, siempre tenemos retos. Ya no comenté, pero ya rapidísimo. En la Adelante. pandemia me contactan para dar psicofarmacología. Yo toda mi vida he dado clases para químicos y mi formación siempre ha sido sobre esa línea. Y cuando dije, ¿de quién? Y me dicen, es para psicología. Fue un reto, porque la estructura de pensamiento es otro nivel. Y entonces yo me sentía psicoanalizado, ¿no? Entonces yo también tuve ese reto, ¿no? De salir de mi zona de confort y creo que esa parte también la quiero dejar, que tenemos que salir, sobre todo cuando somos estudiantes, saber que hay algo más allá, que no tengan miedo a lo nuevo, ¿no? Que se avienten, ¿no? Que hagan todo el análisis FODA que me enseñó a hacer la doctora Isis y lo hagan y que realmente se avienten si las condiciones son muy, muy favorables y si no, que busquen las estrategias para que sean favorables. Ese es mi comentario final. Muchas gracias a los dos. Antes de finalizar, voy a hacer un breve anuncio. Quiero invitarlos a las jornadas de farmacovigilancia, las quintas jornadas de farmacovigilancia y primeras jornadas del uso seguro de medicamentos, el 3 y el 4 de agosto, aquí en la ciudad de Tijuana, en el Gran Hotel. Tenemos ya convenio para las habitaciones, sencilla, doble, triple, cuádruple, les digo para que hagan su room pool para que salga más sencillo. También tenemos ahí un código por la línea Aeroméxico, igual pueden buscar en las plataformas para que salga a lo mejor más barato y lo que es el avión. Va a haber muchas sorpresas, van a poder interaccionar, eso es algo que así como vimos en las clases, virtual no es lo mismo, ya estar compartiendo con los colegas, preguntando en viva voz y ya después verlos acá y ver que son esos que estuve viendo en pantalla, son de carne y hueso, créame que nos va a ayudar. Muchos de los que hemos tenido entrevista los vamos a tener aquí y esperemos que puedan venir. Todos están cordialmente invitados y sí, pues Cari, que les estamos diciendo, esperemos que se den los tiempos y puedan asistir. Y a la doctora Isis, al doctor Pascual Pedraza, a Cari como siempre y a Mauricio que siempre está en los controles, les agradezco el haber estado aquí con nosotros, a los que estuvieron participando el día de hoy y en nombre de la OFIL obviamente les agradezco nuevamente su atención y los invitamos para que nos acompañen el siguiente mes, que también va a estar muy interesante en la siguiente entrevista de Horizonte Farmacéutico. Yo soy la doctora Silvia Salas, delegada de la OFIL México, y los espero la siguiente.
Me despido como siempre siendo farmacéuticos forever y ahora sí como los japonesitos de corazón. Hasta luego, gracias.